En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿El senador Coloma habrá ingresado? No, todavía no. Todavía no. ¿No? Ya, bueno, pero vamos a partir votando. ¿Cómo está, Pepito, Carlos? A García. Porque está sin corbata, ¿viste? No lo reconozco. Ya. Secretaria, cuenta. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Banco Estado hizo llegar el 11º informe acerca del funcionamiento del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, que contiene información sobre el uso de los recursos del fondo, así como respecto de los criterios de asignación a las empresas clasificadas por tamaño y diferenciadas por ventas anuales. El informe contiene información de la evolución del fondo FOGAPE COVID y FOGAPE Reactiva hasta el 31 de marzo pasado, dando cuenta que hasta esa fecha se habían otorgado 341.748 operaciones, de las cuales 283.479 son por FOGAPE COVID y 58.269 por FOGAPE Reactiva, con un financiamiento por un monto de 383,9 millones de unidades de fomento, equivalentes a 15.740 millones de dólares, de los cuales 13.279 millones de dólares son por FOGAPE COVID y 2.461 millones de dólares por FOGAPE Reactiva. Este informe se envió por correo a los integrantes de la comisión. Asimismo, llegó una comunicación del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, ANFACH, solicitando que se efectúen por la comisión las gestiones necesarias para que el nuevo reglamento especial de calificaciones para funcionarios del servicio de aduanas no se aplique, toda vez que pese a las instrucciones y orientaciones del servicio civil, fue elaborado sin la participación y discusión de dicha organización gremial. Hay que informar que ingresó a la comisión el día de ayer el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número 20.659 para perfeccionar y modernizar el registro de empresas y sociedades. Este proyecto cuenta con un segundo informe de la Comisión de Economía y a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse acerca de las normas de su competencia. Finalmente, se recibió hace pocos minutos un informe del Ministerio de Hacienda, que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Supremo número 621 del Ministerio de Hacienda 2007, hizo llegar el informe anual del Comité Financiero de los Fondos Soberanos correspondiente al año 2020, informe que también fue enviado por correo a los miembros de la comisión. Esa es la cuenta, Presidenta. Está sin micrófono, Presidenta. Perdón. ¿Nos enviaron todos esos documentos? Sí, los mandamos por correo, Presidenta. Gracias, María Soledad. Entonces, la palabra sobre la cuenta, senador Montes. Presidenta, lo que pasa es que estaba contemplado ayer la rendición a la prensa del informe de Finanzas Públicas. Esto se postergó porque el presidente hizo los anuncios del IFE y por lo tanto tienen que modificar el conjunto de las cifras. Yo creo que es fundamental de que esta comisión conozca las cifras. ¿Qué significa al final el cambio de criterio respecto al IFE abril, mayo y junio? Son 3 meses, se levantan las dos restricciones, que fue lo que nosotros pedimos en todo el debate, ahora se levantaron. Se levantó la del umbral y se levantó la del paso a paso. Entonces necesitamos saber exactamente cuánto es y de a dónde van a sacar esos recursos, porque una cosa es que el Ejecutivo tuviera algunas facultades para definir el IFE, pero otra cosa es que por lo menos informe al Congreso de a dónde está sacando, cómo está financiando, si eso va a venir por ley, no va a venir por ley. En fin, pido que se le solicite al Ejecutivo, al Ministro de Hacienda, esta información. A ver, Carlos, tú me planteaste esto, yo no sabía cómo procedían antes en este informe. Le pregunté a la secretaria, a mí me gustaría, María Soledad, que nos pudiera decir a los miembros de la comisión cómo se ha procedido siempre en esto. Y me parece que es válido el punto que plantea Carlos y obviamente a raíz de lo que ha pasado el día de ayer sería bueno que se actualizara la información directamente por parte del Ministerio de Hacienda, al menos esta comisión, no sé qué opina el resto de los colegas. María Soledad. Presidenta, en primer lugar quiero señalar que nosotros solicitamos
a DIPRES que nos enviaran el informe de finanzas públicas y dijeron que lo iban a hacer, pero por supuesto eso fue antes de los anuncios del presidente sobre el IFE. Respecto de lo que usted me pregunta en relación a cómo ha procedido la comisión, la verdad es que no hay una manera única de proceder. Respecto del informe de finanzas públicas, la obligación legal es informar cuando empieza la discusión del proyecto de ley de presupuestos. Esa es la información legal. Ese informe, en todo caso, que se hace trimestralmente, no se ha dado a conocer en forma habitual al Senado. Hicimos digamos, indagaciones y el año 2019, siendo ministro de Hacienda don Felipe Larraín, hubo unas sesiones en que después de publicarse el informe de finanzas públicas se citó para los efectos de discutir las cifras por la comisión. Hubo dos sesiones en ese año a ese efecto. Por lo tanto, no existe propiamente, digamos, una tradición de que sea discutido, y se entendió, parece ser en algún minuto, por el ministro Larraín, que podía ser una buena práctica, digamos, el sostener las discusiones periódicas cuando se hiciera público el informe, pero eso no se concretó más que en estas sesiones que menciono. Gracias, María Soledad. Senador Carlos Montes. No, solamente que después se fue el ministro Larraín, pero y fueron los dos informes que él presentó. Pero no, yo lo que estamos en una situación tan compleja, Presidenta, que yo creo que es fundamental, existiendo ese informe, que se presente acá, lo conozcamos y podamos operar con más elementos en todo lo que tenemos que ir resolviendo. No, más que la historia, porque el ministro Larraín dijo como gran novedad que varios de esta comisión le dijimos que no era lo más prudente de rendir un informe de finanzas públicas trimestral. En ese tiempo le dijimos, mire, es re complicado comprometerse trimestralmente. Bueno, finalmente quedó lo que quedó por los cambios que hubo, pero ahora yo creo que sería bueno este informe conocerlo, discutirlo, analizarlo. No. Gracias, senador Sí, Lago. sí, lo que ocurre, yo me perdí, mi conexión está re mala, de repente sé que se me quedan congelados, pero entiendo que estamos hablando del informe de finanzas públicas que se saca o se informa con cierta periodicidad, y yo entiendo, por lo que he oído, que a consecuencia de los anuncios que se hicieron respecto al mejoramiento del ingreso familiar de emergencia, que a todas luces, ¿ya?, con o sin letra chica, que cantidades significativas de recursos que están detrás. Eso tiene un impacto en el informe que parece que estaban realizando o acotando, ¿ya? Entonces tienen que actualizarlo, yo entiendo. Por eso es que es importante conocer las cifras. Si le podemos dar un espacio al gobierno, pero es importante conocer el volumen de recursos involucrados, la fuente de financiamiento, etcétera. Son muchos recursos, ¿eh? Se hablan de 5.000 millones de dólares. Yo no sé si eso es cierto, pero 5.000 millones de dólares, para que nos ubiquemos, es muchos recursos. O sea, son muchas reformas tributarias dando vueltas. Entonces, pero eso es el total incluido lo anterior. No sé. No, bueno, no, es que no estoy seguro. Oye, ojo. Oye, si yo no estoy reclamando, Juan Antonio. Estoy aportando. Me parece fantástico que haya que utilizar los recursos. Queremos saber cuántos son y de dónde vienen. A ver, después veremos si es efectivo o no y cómo va a ser. Colegas, a ver, este tema me lo planteó Carlos y yo encuentro que es un tema relevante. Yo, Carlos, le pregunté a la secretaria porque como no tenía claro y no me acordaba cómo había sido hacia atrás, me parecía importante saber si había alguna tradición, algún acuerdo, algo para efectos de tenerlo yo claro, nada más. La secretaria hizo digamos, rebobinó para atrás, hizo la actualización y es lo que es, lo que no significa que no podamos ponernos de acuerdo, por eso les preguntaba a ustedes qué opinaban de cómo proceder. Creo que hoy día estamos en una situación excepcional, producto de la pandemia, y probablemente requiramos a lo mejor cambiar o establecer un procedimiento determinado. Y si a todos los miembros de la comisión les parece, podríamos invitar al ministro a que nos actualice la información, sobre todo con el anuncio, y creo que es muy pertinente, Carlos, lo que dices tú, con el anuncio del día de ayer, sobre todo porque si aquí en la comisión no hay claridad de si son fondos nuevos o no son nuevos, cómo se van a financiar, qué va a ocurrir, creo que sería bueno, pero me gustaría que lo acordáramos como comisión.
colega, Juan Antonio. Que llegó un poco tarde, presidente, entonces no me perdí. Estamos hablando del informe de finanzas públicas que se había Pero anunciado. Pepe estaba siempre, ¿no? No, está Pepe. Se había anunciado, sí, Pepe ha estado en toda la discusión, se había anunciado por la prensa que se iba a dar a conocer y nosotros no lo teníamos. Carlos me planteó esto, no sé si fue el domingo o el lunes, el domingo, y yo le pedí a la secretaria que viera cómo había sido tradicionalmente, porque yo no lo tenía claro, y la secretaria lo que informa es que este informe, desde el punto de vista de la obligación legal, se entrega al inicio de la discusión del presupuesto y nunca se ha dado a conocer de manera habitual, salvo el 2019 con el ministro Larraín. Y después no se ha hecho más. Y a raíz de lo que ocurrió ayer, que no se dio a conocer porque hubo el anuncio del presidente y tenían que actualizar toda la información, estamos esperándolo. Y pareciera razonable que el ministro viniera a exponerlo a la comisión a la luz de los hechos que acontecen en el país. Ese es el resumen ejecutivo. Y a mí me gustaría que pudiéramos tomar un acuerdo como comisión. Presidenta, pero yo creo que debiéramos tener acuerdo en que invitemos al ministro, a la nueva directora de presupuesto, que nos vengan a exponer. Yo entiendo que este es un informe de finanzas públicas que corresponde al primer trimestre del 2021. Sí. Naturalmente, lo que tienen que revisar son las proyecciones para lo que resta del año. Y yo creo que es conveniente que invitemos al ministro y a la directora de presupuesto. Ok. Que muy de acuerdo. ¿Te parece, Juan Antonio, Ricardo, sí. Carlos? Ya. No, invitándolo en esos términos me parece bien. ¿Y cuándo sería razonable hacerlo, a juicio de ustedes? Yo creo, Carlos, Presidenta, que tendría apenas que lo tenga el ministro. O el viernes o el próximo lunes. No, pero el viernes no, por favor, el lunes. Por favor, el viernes... Pero si lo tiene para mañana el ministro mañana, o si lo tiene para el jueves, no sé qué va a pasar el jueves. O sea, el jueves no tenemos nada jueves nosotros. No hay nada jueves, no hay nada. Nada jueves, un día cualquiera. Hasta el tercer retiro nomás, pero lo despacháis de nuevo. Pero fuera de eso no es un tranquilo, normal. ¿Les parece ¿Tenéis dudas del resultado? El lunes. ¿Les parece que tenemos al ministro? Juan Antonio, ¿tenéis dudas del resultado de esa votación? Pregunta, Juan Antonio, Pepe, Carlos y Ricardo, ¿les parece que le preguntemos al ministro si puede el lunes o el viernes? Después de las 10. El lunes tenemos la reunión de la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos con el Consejo Fiscal Autónomo. Así es. Y el Consejo había pedido postergar esa sesión en espera del informe de finanzas públicas. Entonces yo no sé si esto también altere esa fecha para el Consejo. Creo que va a alterarla. Tratemos que vaya el lunes el ministro, entonces. Pues eso, el ministro el lunes y el otro lunes. Y postergamos el otro por una semana. Es el último día que puede, porque es abril. Aguas mil. ¿Les parece? Entonces, ¿qué haríamos para el lunes esta sesión en el horario que estaba previsto para la reunión de la Comisión Especial Mixta? Y si el ministro tiene algún problema con el horario, podemos ajustar algo, digamos. El problema es que tratemos de que esté, digamos. Sí, yo sugiero que le consultemos al ministro, porque los lunes en la mañana todos sabemos que comité político... No sé. Sí, ahora no hay comité político, José, parece. Está suspendido hasta no oírse. Sí hay comité político menos amplio que antes, pero lo hay. Entonces... Ahora conversa solo. Ya, oye, pongámonos... Hacemos un comité. Hacemos las consultas y decidimos. Solo con desborde. Secretaria, ¿sí? María Soledad, Jorge Sormó pidió formalmente que lo postergáramos. No. ¿No? No. Bien. No, él no ha pedido nada, es solo que como ustedes estaban pensando en el lunes, yo informo que el lunes está citado lo otro, y comento que si las cifras cambiaron y ellos estaban esperando las cifras, a lo mejor tienen algún inconveniente, pero no han dicho nada. Entonces, lo que yo pediría, Presidenta, es que antes que vaya a la prensa el informe, por lo menos nos llegue el texto, independiente cuando venga el ministro. Conocerlo porque nos van a preguntar y tenemos que analizarlo. Okay. No lo quieres conocer por la prensa. Si Coloma tiene una versión, que por favor la comparta. Lo voy a mandar. Te la mando. ¿Cuándo? Compártela, por favor. Hoy. Ya. Secretaria, veamos nosotros entonces el tema del Consejo Fiscal Autónomo y el informe con el ministro, con Jorge. ¿Te parece? Ya. Oiga, como pueden ver, los estimados Safi, Guerrero, todo sigue igual aquí. Ya.
Secretaria, teníamos primer punto de la tabla. El primer punto de la tabla, Presidenta, es una moción de los senadores Lagos, Montes y Pizarro que modifica el Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos. Para este proyecto se había acordado que el senador Montes iba a invitar a expertos que apoyaran la presentación de la moción, y se encuentran con nosotros los señores Ricardo Guerrero y Francisco Safia. Perfecto. Además está el director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, que ya está conectado. Está con cara de bono clase media, sí. Fernando, ¿cómo está? Presidenta, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Sí, pues estamos en modo bueno estos días. Fernandito. Juan Antonio, ¿quieres decir Presidente, te entiendo en todo caso que esta es una primera presentación. Ustedes saben que en esta materia yo tengo visiones diferentes en general. Entonces, para entenderlo bien, digamos, el concepto, y para poder después poner otros nombres, digamos. Perfecto. Con todo el respeto que merecen los... Me parece. Vamos entonces a saludar a don Ricardo Guerrero, a Francisco Safia, ¿cómo están ustedes? Al director de Impuestos Internos, director, y va a ampliar el plazo, ¿no?, para la declaración Operación Renta. Nos dicen que usted es el problema, eso nos han dicho a Carlos y a mí. Jamás ha sido problema, director. Nosotros nunca somos problemas, somos soluciones siempre. Rotundamente, y están desesperados, se lo digo de verdad, este es un tema que nos ha llegado a todos los parlamentarios sin distinción de sensibilidad política o color político, y está de verdad muy, muy inquieta la gente, además de un tema de plataforma. Estoy invitado esta tarde a la Comisión de Hacienda de la Cámara y a la Comisión de Economía de la Cámara por el tema. Así que bueno, ahí voy a dar mi opinión. Pero más allá de la opinión del servicio, hay un tema de facultades. Nosotros como servicio no tenemos las facultades para correr los plazos, así que... O sea, pero el presidente de la República... Partamos por ahí. ¿Cómo? Pero el presidente de la República, vía decreto, puede hacerlo. Bueno, presidente, pero nosotros como impuestos internos no. Presidenta. Juan Antonio. Que no sé si vamos a hacer este tema o el otro. No, será aprovechando que el yo le quería hacer una pregunta brevemente, más allá del mérito. Si en esta operación del 30 de abril hay más gente que recibe, o sea, que recibe devoluciones o que paga impuestos. A mí me gustaría saber eso como un dato país, digamos, independiente de las complejidades que pueden existir o no respecto a determinados trámites. Como dato así breve, flash, Presidenta. Director. Le respondo. En promedio o en general, las devoluciones en todas las operaciones de renta son del orden del 80%. El 80% de los contribuyentes que declaran solicitan devolución. Hay más o menos un 10% que paga y el otro 10% ni paga ni solicita devolución. Eso es más o menos en general. En la actual operación renta, a la fecha, llevamos un 87% de solicitudes de devolución. Y eso es porque todavía los pagos no los pagan al final. Gracias. Ya. Colegas, ¿cómo procedemos? ¿Ustedes van a introducir el tema o le damos inmediatamente la palabra directamente a Ricardo Guerrero, Presidenta? Ok, don Ricardo, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, y gracias por la invitación. Por su intermedio voy a, con Francisco, tenemos presentaciones, tratamos de dividirnos un poco los temas para tratar de hacer más ágil la presentación del proyecto. Yo voy a exponer un poco sobre el contexto y el objetivo de la moción, y posteriormente Francisco hará una presentación más en el detalle de lo que, del contenido. Voy a compartir mi pantalla, así que... ¿Se ve? Se ve. A ver. Déjenme... Perfecto. Entonces, como les decía, voy a tratar de exponer un poco sobre el contexto y el objetivo del proyecto que busca establecer una obligación a los bancos e instituciones financieras de entregar información relacionada con los saldos y abonos de cuentas
financieras que se identifican en el mismo proyecto. En ese sentido, tratar de poner ciertas cosas en contexto y un poco como estaban comentando, estos datos los saqué del último informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de IPRES, que muestran cómo han disminuido los ingresos tributarios y cuál es la proyección de recuperación para este año en relación a los distintos impuestos. Se estima un crecimiento anual promedio entre el 2022 y 2025 que no están ilustrados en estas tablas por parte de IPRES de aproximadamente un 3.7% de los ingresos tributarios y que se explican fundamentalmente por un mayor precio del cobre, 3,1 la libra, crecimiento del PIB, 3,1, perdón, ahí dólares, me faltó poner en la presentación, un crecimiento del PIB en torno al 2,5%, implementación de la modernización tributaria y otras medidas. Esto es para que lo contrastemos con la situación del balance estructural y la evolución que está teniendo la deuda bruta del gobierno central, en términos que, como vemos en el gráfico de la derecha, la deuda bruta como porcentaje del PIB y según lo que se establece en el último informe de finanzas públicas, la DIPRES estimaba que a fines de 2020 la deuda bruta llegó al 33%, este año debería estar en torno al 35%, 2022 38% y así sucesivamente hasta el 2024, que ellos estiman que se debería estabilizar en torno al 42,9%. Pero esto supone, como muestra la tabla de la izquierda, converger en la meta de balance estructural en torno al 0,9% para fines del 2025. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí, ¿por qué traje a colación los ingresos y la evolución de cómo estamos en términos de cumplimiento de la meta de balance estructural y la evolución de la deuda? En que efectivamente hoy día tenemos un déficit de recursos, que esta medida lo que busca es efectivamente tratar de implementar una medida que permita combatir la elusión y la evasión para recaudar mayores recursos al fisco y que al mismo tiempo no generen efectos negativos en la recuperación económica. Sabemos que en los próximos años el país enfrentará distintos desafíos políticos y sociales que demandarán más recursos al fisco. Sabemos que la deuda está creciendo y que los déficits fiscales se vienen dando desde el año 2012 en adelante. Por lo mismo es necesario empezar a implementar medidas que permitan ampliar nuestros ingresos tributarios y creemos que esta medida apunta de manera positiva en esa dirección. Ricardo, perdón que te interrumpa un segundo, que estás compartiendo la pantalla del presentador, entonces las láminas se ven más pequeñas de lo que deberían. Sí. A ver, yo creí que era a propósito eso. ¿Ahora? Ahí sí. Perfecto, gracias Francisco. Muchas gracias, Francisco, porque de hecho no deben haber visto nada de los números que puedes retroceder un poquito y la explicas rápido. Bueno, lo que trataba de decir en contexto es que en esta lámina trataba de mostrar la evolución de los ingresos y lo que establecía DIPRES en el informe de finanzas públicas, de cómo iban a crecer los ingresos en el periodo 2020-2025. Pero el punto central se refiere a la evolución del déficit estructural y cómo está creciendo la deuda bruta del gobierno central en razón del déficit mayor que estamos teniendo y que por lo mismo nos deben impulsar a pensar en medidas que permitan ampliar la recaudación tributaria. Ese es el contexto en el cual se enmarca este proyecto de ley que, como decía anteriormente, busca combatir la elusión y la evasión, tratar de recuperar una parte de lo que no se está recaudando hoy día, que se debería estar recaudando en razón de que la elusión y la evasión no son más que el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Y por lo mismo consideramos que esto son medidas que apuntan en la dirección correcta, dado que no generan impactos negativos en la recuperación económica, que también es uno de los ejes centrales que deberían tener los próximos años en razón de lo que estamos viendo hoy día, la crisis económica y social derivada del COVID.
Como decía anteriormente, Jorrat estima la evasión y elusión tributaria en aproximadamente 21.000 millones, y como voy a comentar en la próxima lámina, esto se relaciona también con las estrategias que está definiendo el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a apuntar a disminuir los grados de evasión y elusión que existen. Sabemos que mayor información permite a las administraciones tributarias desarrollar adecuadamente sus planes de fiscalización y mejorar los procesos de fiscalización existentes. Y acá les traigo un gráfico sacado de un paper de un autor que se llama Cliven, que muestra cómo disminuye los grados de evasión fiscal cuando la administración tributaria cuenta con colaboración de terceros en el reporte de los ingresos. Es un artículo donde este autor lo que hizo fue una evaluación de cómo bajaba la evasión fiscal por parte de los contribuyentes cuando la administración tributaria tenía mayor colaboración por parte de terceros que le reportaban información a la autoridad tributaria respectiva. Y él muestra que en el caso de tener medidas que contribuyan con este reporte de terceros, disminuye la evasión a cerca del 3% versus los casos donde no existen estas medidas, se ubican en torno a alrededor del 50% cuando solamente los contribuyentes son los que declaran y la autoridad tributaria no cuenta con información asociada a terceros que lo contribuyen en este desafío. En ese sentido, los bancos e instituciones financieras juegan un rol clave como aliados en el cumplimiento tributario, lo han hecho, lo hacen, y por lo mismo es sumamente importante que aumentar esos grados de colaboración con la autoridad tributaria para contribuir en la disminución de las brechas de evasión. Como decía anteriormente, esto también va en línea con el plan de gestión de cumplimiento tributario del Servicio de Impuestos Internos, y acá probablemente el director, que aprovecho por su intermedio, presidenta, a saludarlo, probablemente nos pueda dar un poco más de detalle, pero como muestra el plan de cumplimiento tributario del 2021, las acciones de fiscalización y en razón de los planes que se han adoptado en los últimos años, que se han focalizado en contribuyentes que ellos han clasificado como de riesgo alto o riesgo clave, han permitido aumentar la recaudación y han permitido aumentar tanto desde el punto de vista de la fiscalización como desde el punto de vista de las auditorías específicas respecto a determinados contribuyentes. En ese sentido, según lo que se estima para este año, el servicio considera que va a poder aumentar la recaudación del país en alrededor de un poco más de $1.000 millones en razón de mayor control y menor evasión. Consideramos que esta medida va en línea con el plan de gestión de cumplimiento del servicio, particularmente en cuanto a que le va a permitir desarrollar de mejor manera la inteligencia de negocio y minería de datos, en cuanto a que podrá cruzar la información que le declaran los distintos contribuyentes con los datos que se le entreguen respecto de estas fotos de los saldos de las cuentas bancarias que entreguen los bancos. Como bien señalará Francisco más probablemente en su presentación, este proyecto lo que busca es justamente tener una foto que los bancos informen los saldos de las cuentas, los abonos que reciben los distintos contribuyentes, para efectos que el servicio pueda identificar que esas fotos, esos saldos de esas sumas declaradas por parte de los bancos dicen relación con las distintas declaraciones que hacen los contribuyentes. Por último, ¿qué ha pasado en los últimos años en términos de la implementación de estándar de intercambio de información? Chile, como el mundo, se han ido subiendo al carro de intercambios de información automática financiera a nivel internacional. Esto empezó el año 2013, fundamentalmente con los países del G20 que lo solicitaron a la OCDE desarrollar un estándar común de intercambio automático. El año 2014 se confeccionó un texto, un estándar común de intercambio automático de información financiera que establecía que básicamente, como mostraré más adelante, ¿en qué consiste? En que las distintas entidades financieras tienen que entregarle a las autoridades tributarias
la información respecto de los saldos de cuenta y otro tipo de información a las distintas autoridades tributarias, para que luego, en este caso, como estoy mostrando acá en esta figura, el Servicio de Impuestos Internos o las autoridades tributarias extranjeras intercambien esa información con la OCDE para que la OCDE entregue la información a las distintas agencias tributarias. Nosotros en Chile empezamos a implementar este estándar de intercambio automático de información financiera el año 2016 con la aprobación de distintos convenios de intercambio de información. Y el 2017 se publicó un reglamento por parte del Ministerio de Hacienda, se tramitó una ley que establecía que la obligación de los bancos e instituciones financieras de compartir esta información de los saldos y abonos de los saldos de cuentas a el Servicio de Impuestos Internos, pero quedó pendiente el hecho que esta información que se está entregando hoy día solo dice relación con personas sin domicilio o residencia en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que quedó pendiente el implementar un estándar de este tipo para que el Servicio de Impuestos Internos también tenga información de los saldos y abonos de las cuentas financieras respecto de personas con domicilio o residencia en Chile. Es decir, hoy día el servicio cuenta y le llega la información de personas sin domicilio o residencia en Chile, pero no tenemos, y el servicio no cuenta con la información respecto de las personas con domicilio en Chile. Esto es distinto a lo que ocurre en otras administraciones tributarias de otros países de la OCDE, fundamentalmente acá puse algunos ejemplos: España, Australia, Francia, y en la región Uruguay, Perú, Brasil, México tienen las mismas administraciones tributarias, tienen mecanismos en que ellos mismos pueden pedir esta información, pero y al mismo tiempo, en el último tiempo, Perú y Uruguay han desarrollado procedimientos específicos similares a lo que se propone en este proyecto de ley, en que en vez de otorgar una facultad a la administración tributaria, se establece una obligación a los bancos para entregar esta información. Como comentarios finales, y para concluir, como decía al principio de la presentación, en la situación de crisis económica y social en que nos encontramos, el país requiere implementar medidas que aumenten la recaudación y que al mismo tiempo no inhiban la recuperación económica. También se requiere darle mayor legitimidad al sistema tributario, combatiendo decididamente la elusión y la evasión. Esta medida va en línea y complementa los planes de acción del Servicio de Impuestos Internos, permitirá tener mayor información para poder ejercer medidas de inteligencia de negocios, minería de datos, identificando los riesgos de distintos contribuyentes. Y al mismo tiempo se termina con esta extraña situación de que hoy los bancos e instituciones financieras del país estén entregando información sobre saldos de cuentas al servicio, pero que está limitada a contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile. Esa sería mi presentación, Presidenta, para que Francisco pueda continuar con la presentación sobre los contenidos específicos del proyecto. Gracias, Muchas gracias. Ricardo. Le damos la palabra a Francisco. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Por su intermedio, Presidenta, quería dar cuenta del proyecto de ley que obliga a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información al Servicio de Impuestos Internos, que, como bien decía Ricardo, es un proyecto de ley que, a nuestro juicio, viene a satisfacer ciertas necesidades propias del contexto en el que nos encontramos. Yo voy a hacer una referencia más detallada al proyecto de ley propiamente tal, para que la podamos revisar y contestar preguntas o discutir algunos aspectos que se estime conveniente discutir. Okay. Francisco y Ricardo, ¿nos pueden mandar las presentaciones? Sí, claro, Presidenta, ningún problema. Por su intermedio, me aprovecho de saludar formalmente al resto de los senadores de la comisión, a los funcionarios que nos acompañan y al director del Servicio de Impuestos Internos, que también está aquí presente. ¿Cuál es el contexto? Ricardo bien lo decía, ¿no? El contexto es la necesidad de aumentar los ingresos fiscales y al mismo tiempo hacerlo de manera justa, atendiendo al momento económico en que nos encontramos. Ese marco, como todos sabemos, también incluye la discusión que hoy día está del lado del Ejecutivo sobre la posibilidad de eliminar exenciones, y este proyecto se enmarca dentro de otras medidas, en especial aquellas que buscan evitar la elusión y la evasión a efectos de aumentar la recaudación bajo esas directrices.
Ricardo hacía una revisión exhaustiva y bien informada respecto de lo que busca el proyecto. Siempre es importante el contexto en el sentido de mostrar por qué la elusión y la evasión también dicen relación, o la forma de contrarrestarla dice en relación con la cantidad de información que dispone la autoridad administrativa. O sea, no hay ninguna duda que a mayor información la autoridad administrativa cuenta con mejores herramientas para poder fiscalizar y cumplir sus funciones. Y la pregunta, en el marco político e institucional en el que nos encontramos, obviamente es si es que se crean nuevas facultades o no para la administración, o si es que este proyecto de ley se enmarca en las exigencias constitucionales propias del proceso de creación de ley tributaria que todavía nos rige, por lo menos hasta no sabemos el resultado, hasta que no sepamos el resultado de la Convención Constituyente, pero no se crean nuevas facultades para la administración, sino que simplemente se refuerzan las facultades que ya tiene mediante la creación de una nueva obligación para los bancos y las entidades financieras de entregar información al Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que esa es una cosa bien relevante que es necesario mostrar y que podemos discutir en detalle al revisar el articulado propuesto. Y como también decía Ricardo, lo que se busca es adaptar las normas locales a las exigencias internacionales que Chile ya ha adoptado respecto de autoridades e instituciones extranjeras. ¿Cómo se hace todo esto? El proyecto de ley contenido en el boletín número 14.111-05 establece una obligación de información a los bancos e instituciones financieras. Vale decir, crea un deber para estas instituciones y no una nueva potestad o facultad para el Servicio de Impuestos Internos. En términos analíticos, un deber se contrapone a un derecho, y la pregunta es, ¿quién tiene el derecho a exigir la información? Eso es todo, ¿sí? Y el derecho a exigir la información lo tiene el Servicio de Impuestos Internos, bajo las limitaciones y el contexto que establece esta ley, y bajo el contexto y limitaciones que tiene sus facultades ordinarias de exigencia de información. Vale decir, no se crea una nueva potestad o facultad del Servicio de Impuestos Internos para exigir información a los bancos de manera, por ejemplo, que ponga en riesgo el secreto o la reserva bancaria que todavía tenemos, porque resguarda la privacidad de las personas. El tipo de obligación a la que está sujeta el banco o institución financiera está limitado a la entrega de información de saldos contables en las cuentas corrientes, según vamos a revisar en el detalle ahora. ¿Qué es lo que propone el proyecto de ley? La incorporación de un nuevo artículo al Código Tributario, el artículo 85 bis, en el cual se establece en el inciso primero que los bancos e instituciones financieras estarán obligadas a proporcionar al Servicio de Impuestos Internos información sobre saldos de cuentas financieras, sumas de abono que mantengan, titulares, personas o patrimonios de afectación con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido en el país. El proyecto define qué se entiende por institución financiera, señalando que son todas aquellas que están sujetas a la fiscalización o supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y las cuentas a reportar se entiende que son todas aquellas cuentas corrientes de depósito, de custodia, los contratos de seguro con o sin valor de rescate y los contratos de anualidades, todos mantenidos u ofrecidos por una institución financiera. El proyecto define cada uno de esos conceptos según definiciones generales y no definiciones especiales en materia tributaria. Y luego procede a identificar o a definir cómo se van a identificar las cuentas financieras a las que hace referencia. Y lo que el proyecto de ley establece es que se deberá informar el saldo o el valor y la suma de todos los abonos efectuados en las cuentas financieras que pertenezcan a los titulares ya que vamos a definir en breve,
solo cuando ese saldo o suma de abono supere las 1.500 UF diarias o semanales o mensuales o anuales. Lo que se entiende bajo esa definición, sin entender al número de titulares a los que pertenezcan, lo que se entiende bajo esa definición es que se busca establecer un mecanismo en el cual sea informado cualquier movimiento que suponga un abono que implique un aumento de saldo diario, que se va a determinar con el valor o la situación final de la cuenta en un momento determinado, una vez efectuados todos los cargos y abonos con la periodicidad antes indicada, que es al final el periodo anual. Y son 1.500 UF, lo que nos parece a nosotros que es un monto bastante elevado de movimientos. Las cuentas corrientes que se debe informar son cerca de 45 millones de pesos, 44 y fracción hoy día, que lo que buscan es dar cuenta de movimientos de dinero que el servicio debería ser capaz de contrastar con la información que posee en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes. Ahora, la definición de aumento de saldo diario podría ser una definición que podríamos discutir o que se podría definir dependiendo de también cuáles sean las exigencias que se quieran establecer en el proyecto de ley. Así basta que se informe un saldo, o si es que lo que se debería informar es cualquier movimiento que supere este monto. Esa es una cuestión que evidentemente podría quedar abierta a la discusión. ¿Qué es lo que define el proyecto de ley como titular o titulares, controladores o beneficiarios finales de estas cuentas financieras? Se entiende que son todos aquellos contribuyentes, personas naturales, jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Por cuentas financieras se entiende todas aquellas cuentas financieras que estén abiertas por 2 o más personas o entidades, y se van a considerar como titulares a todas aquellas personas o entidades registradas o identificadas como tales por la empresa del sistema financiero. Ahora, ¿qué pasa con la situación en la que una persona o un grupo de personas tenga 2 o más cuentas? Eso es algo que también podría revisarse, porque por ahora la información se está exigiendo respecto de las cuentas corrientes bancarias y no respecto de los contribuyentes. Entonces, por ejemplo, podría ser el caso que un contribuyente tenga una multiplicidad de cuentas que no supere el monto de las 1.500 UF y no va a ser informado. Entonces lo que está hoy día proponiendo el proyecto es que se informen las cuentas. Nosotros creemos que esa forma de información es razonable, atendidas las prerrogativas que se le están concediendo o que con las que cuenta actualmente el Servicio de Impuestos Internos y la obligación de información del banco, que de esta manera sería más sencilla. Pero obviamente siempre se pueden pensar distintas formas de seguir adelante con este tipo de obligaciones de información. Finalmente, el proyecto también se hace cargo de establecer cuál es el periodo de entrega de información. El periodo de entrega de información es anual, con plazo máximo al 15 de marzo del año siguiente al cual se informa. La moneda de informar son en pesos chilenos. Cualquier movimiento en otras monedas o en otros valores debe calcularse a pesos chilenos al momento de la entrega de la información. Y quizás esto es lo más que puede, o sea, este tipo de detalle que viene ahora, yo creo que puede levantar mayores inquietudes por parte de las senadoras y los senadores, dado las obligaciones del Servicio de Impuestos Internos y las sanciones que se establecen para hacer efectiva esta obligación de información. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, se establece que este nuevo derecho que le confiere el deber que tienen los bancos de entregar información
está incluida en las obligaciones, perdón, no sé qué apreté aquí sí. Ahora sí. Está incluida en las obligaciones de reserva que tiene el Servicio de Impuesto Interno en los artículos 35 y 206 del Código Tributario, vale decir, obligaciones que dicen relación con la no entrega de información a terceros a menos que sea solicitada por los tribunales o por el Ministerio Público en caso de investigaciones, la publicidad de la información sujeta a información genérica y estadística, y la aplicación de la mantención de estas obligaciones, incluso en el caso de que los funcionarios del servicio y las funcionarias del Servicio de Impuesto Interno abandonen sus funciones. Esa es una obligación que les acompaña después de haber abandonado el cargo. Obligación que fue establecida el año 2020 en la reforma tributaria reciente, y que uno podría también discutir si es que es demasiado fuerte respecto de las y los funcionarios, pero que está ahí y se hace aplicable en este caso. Entonces también existe evidentemente la prohibición de divulgación de la información, y se establece explícitamente la limitación del uso que se puede hacer de esta información, que es, como decía Ricardo, también vinculada a los objetivos de fiscalización que le son propios al servicio, y la posibilidad de mejorar la información con el uso del Big Data y el Data Mining, que yo creo que son cuestiones que son bastante relevantes hoy día para el Servicio de Impuestos Internos y la Administración. Ahora bien, en cuanto a las sanciones, como la obligación de información es respecto de cada cuenta, la sanción por la no entrega de la información está vinculada con cada cuenta que no se informe. Así, los bancos e instituciones financieras tendrán que pagar una multa de 1 UTA por cada cuenta que no se informe, y eso tiene un tope de 500 UTA, vale decir de 310 millones de pesos y fracción. Ahora, ese monto de tope se levanta en caso que la información haya sido requerida por el Servicio de Impuestos Internos, más allá del plazo que tiene el banco o institución financiera de entregar la información, y aún así, después de un mes de esa exigencia hecha por el servicio, el banco o institución financiera no entregue la información. En los casos en los cuales los contribuyentes o los controladores, las personas naturales o personas jurídicas a las que hacíamos referencia al comienzo de esta presentación, entreguen de manera maliciosa información falsa a las entidades financieras o bancos, se aplicará la multa del artículo 97 número 4 del Código Tributario, vale decir 40 UTA, lo que es equivalente a 25 millones de pesos y fracción al día de hoy. Finalmente, el proyecto de ley establece un periodo de vigencia para su entrada en vigencia, que consiste en 3 meses a contar de la publicación de la ley en el Diario Oficial. O sea, vale decir, desde que se publica la ley, dentro de los 3 meses siguientes, se deberá empezar a informar. Ese es el detalle del proyecto de ley. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad de exponer, y estoy disponible para cualquier tipo de preguntas que tengan los senadores de la comisión. Gracias, Francisco. Se ofrece la palabra. No sé si los autores quieren señalar algo o le damos la palabra al director de Impuestos Internos. Presidente, ¿me permite? Yo quería sugerir escuchar al director del Servicio de Impuestos Internos. Pepe, que Ricardo no te había escuchado. Presidenta, es que ocurre que tenemos otro proyecto. Yo estoy de acuerdo que escuchemos a don Fernando, que está aquí con nosotros. Yo sugiero que nos den un tiempo para poder estudiarlo, la presentación, que quiero felicitarlo porque ha sido muy completa. Yo en lo personal declarar que tengo dificultades para ver algunos gráficos porque son con letra demasiado chica, pero espero que al verla acá en el material que nos envió, o sea, una vez que nos envíen, podamos estudiarlo con más, con
todo el detalle con el que ustedes lo han explicado. Porque quería recordarle, Presidenta, que tenemos otro proyecto que entiendo que está para la tabla, no sé si de hoy en la tarde o de mañana, que es el que dice relación con el programa Stop. Yo lo conozco por Stop, y que necesita el informe de Hacienda para que se pueda ver en la sala, para que podamos alcanzar a hacerlo en los minutos de sesión que tenemos. Eso quería solicitar, Presidenta. Muchas gracias. Ok, Pepe, Ricardo y Carlos. Sí, no, yo pedía que más que, yo creo que es importante para debatir este proyecto escuchar la opinión del director del Servicio de Impuestos Internos y con ese insumo tal vez proceder a tener un debate. No tengo dificultad en, como dice Pepe, tal vez yo no tengo clara cuál es la urgencia que tiene el otro proyecto, el llamado proyecto Stop. Está puesto para la tabla, Ricardo, por parte de los comités de esta semana. Yeah, ok. Entonces, pero lo que quiero es que no quiero conversar entre nosotros sin haber escuchado la opinión de... solamente porque ese es mi criterio, pero ahora, si hay otro criterio, yo me asomo, me someto. Estoy sometido. ¿En serio? Senador Monte y senador Coloma. ¿Estás muteado, Carlos? Mire, quisiera en primer lugar felicitar las dos exposiciones, creo que fueron particularmente amplias, completas y que van a servir para el debate nuestro y de otras personas, de otros parlamentarios en la sala y después en la Cámara. Creo que estamos en un momento que es fundamental la recaudación, como se ha dicho, que estamos buscando distintos caminos. El camino de la evasión ya lo propusimos y quedó en el acuerdo de enero del 2020 y ha avanzado algo. Y en el camino eso es la excepción, perdón, en el camino de la evasión nosotros creíamos que había que buscar distintas alternativas y llegamos a la conclusión, a partir de leer los informes de la OECD, que el tema de la información era decisivo, era clave. Entonces ahí los especialistas que han hablado junto a otros especialistas se discutió y llegamos a esta propuesta. Queremos hacer algo bien en serio, ¿eh? Y en serio de todo punto de vista. Hoy día se abre un debate sobre impuestos. Nos va a llegar, creo que la próxima semana, de la Cámara de Diputados el informe de la reforma constitucional respecto a aspectos tributarios. Nosotros queremos entrar en ese debate a partir de un proyecto con este rigor, con esta seriedad y con objetivos bien acotados y específicos. Por eso yo comparto la idea de José García de que haya tiempo para estudiarlo. Lo que sí pediría que lo estudiáramos buscando alternativas de solución a problemas, porque tenemos 21.000 millones de dólares de evasión en Chile y necesitamos más recursos para enfrentar los grandes temas que presenta la pandemia y las crisis que Chile tiene. Reitero mi valoración de las dos exposiciones. Presidenta, yo tal vez fui demasiado económico porque pensé que lo suyo era una pregunta procedimental, entonces no quise ahondar en el tema, pero el proyecto se inscribe claramente dentro del debate que hemos tenido en Chile respecto no solamente a las reformas estructurales, sino que también a llegar más recursos al Estado de manera más eficiente. Lo que busca este proyecto es, sin alterar la carga tributaria, para nada. No estamos legislando de subir los impuestos, estamos viendo qué mecanismos podemos encontrar dentro del sistema que, ajustándolo, permita recaudar más y además de manera justa, porque tampoco se trata de perseguir a alguien, se trata de obtener que se pague lo que deba pagarse, ¿ya? Esto además no es algo inventado, tanto Ricardo Guerrero como Francisco Safi son abogados reputados, serán jóvenes, pero son abogados reputados, conocidos tributaristas, con estudios afuera, y este es un tema que este debate está teniendo lugar en otras partes, en sociedades más sofisticadas que las nuestras, como la OCDE. Esto se inscribe también dentro de los esquemas de la discusión de la OCDE sobre los llamados BEPS, ¿ya? Entonces, tiene un sustento, y lo que vamos a hacer con esto es generar este debate. Por eso que para mí es bien importante la opinión del Servicio de Impuestos Internos. Puedo yo no coincidir después con el Servicio de Impuestos Internos, pero bueno, eso pasa a menudo cuando uno tiene que pagar impuestos, por ejemplo, que no coincide uno con el servicio, ¿ya? Pero bueno, se allana. En este caso puedo votar, entonces tengo una ligera ventaja en esta materia. Pero hablando en serio, por eso que creo que es importante tener el debate. No estoy apurado para aprobarlo hoy día, pero sí no quiero dejarlo pasar, porque este tema es importante para lo que viene hacia adelante. Muchas gracias. Ok, senador Coloma. Y agradezco a Ricardo y a Francisco por el aporte. Muchas gracias. Presidenta, bueno, muy brevemente yo comparto con José García que tenemos que ver el otro proyecto y este es un tema que tenemos que discutirlo y comparto con los senadores bien a fondo.
Yo quiero hacer en un minuto, digamos. Yo creo que este es un tema súper sensible, que tiene que ver con, obviamente, amplio análisis interno y externo del funcionamiento de la economía, tiene que ver con sentencias del Tribunal Constitucional a propósito de la ley de banco, que acaba de salir hace muy poco. Creo que hay que tener una mirada sobre las libertades individuales, la privacidad como derecho. Aquí lo que se hace en el fondo es afectar una garantía, a mi juicio, digamos, muy profunda, que tiene que ver con la privacidad en ámbito del derecho, y por eso que el sistema actual tiene que ver mucho más cuando hay capacidad de pedir todas las informaciones bancarias, cualquiera sea el límite, cuando hay sospecha de un delito. Y creo que aquí hay un cambio, no voy a decir avalado, pero un cambio muy radical respecto de cómo se enfoca el ser humano en relación al Estado. Y aquí como la lógica del gran hermano, que a mí siempre me pone nervioso, digamos, que campea y que de alguna manera aquí tiene su dimensión. Pero respecto de eso, que es un debate más profundo, dejémoslo para otro lado. Yo quiero hacer un análisis muy breve de dos cosas que me llamaron un poco la atención respecto de la presentación. Primero, este énfasis en decir que aquí no hay una nueva facultad de administración del Estado. No sé, da la sensación como que sí la tiene. La diferencia es que por efectos constitucionales se le elude de alguna manera lo que debería tener como facultad de impuestos internos y se le establece como una obligación de los bancos. Entonces, bien raro también la forma de hacerlo, porque sabemos que en el primer caso requeriría de iniciativa del Ejecutivo, y en el otro caso aparentemente se entiende por algunos que no lo tendrían. Entonces, no sé, eso de que a mí me gusta cuando estamos hablando con total, digamos, libertad, ver por qué se plantea de esa forma y si no, y por qué no de la otra, que es la que se requeriría de una patrocinio del Ejecutivo. Y lo segundo, que es un tema más profundo, tiene que ver con cuál es el rol de la unidad de análisis financiero, de la UAF, porque aquí aparentemente nosotros hicimos un gran esfuerzo, me acuerdo, algunos senadores, por establecer un sistema que tuviera que impedir la autorización del sistema financiero para la comisión de determinados delitos. Entonces, algo tendrá que decir, porque en el fondo aquí, por la vía de los hechos, se está eliminando, disminuyendo, o no sé cómo expresarlo, digamos, una facultad y una institución que fue creada precisamente con ese objetivo. Entonces, yo digo, mi pregunta es, ¿y la UAF qué? Entonces, yo creo que esto es importante, tengo una visión que generalmente no se asume en estos temas, que son las libertades individuales, y esta es lógica sospechosa de todo el ser humano, que algunas podrá haber con todo mérito, pero por otras no. Esta forma de generar la legislación vía una nueva obligación y no una nueva lógica de facultad, que tiene una explicación más constitucional, y evalúa mucho lo de la UAF, ¿no? Porque creo que es una forma de decir, en el fondo, no sé, creo que es muy importante ver qué lo pueden plantear ellos, adicionalmente respecto a una facultad que de alguna forma se está entregada y que se está cambiando respecto de su eje. Pero bueno, esto es un tema largo, no vamos a agotarlo ahora, puedo invitar a otro especialista, creo que es un tema sí relevante y sí tiene que ver con tiempos que tenemos que enfrentar. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Yo creo que el tema que nos convoca es tremendamente importante, más aún en el contexto en el que estamos. Creo que las elusiones, las evasiones, las exenciones, todas son temas que tenemos que abordar de una vez por todas. Más cuando tenemos informes que hablan de, en el caso de evasión, de 21.500 millones de dólares, y en el caso de las exenciones, la verdad es que también la cifra es alta. Creo que podríamos escuchar al director de Impuestos Internos y luego pasamos al proyecto que tenemos que ver con urgencia. ¿Les parece? Director. Don Fernando. Está muteado. No, sigue muteado. Ahora sí, disculpen. Sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores presentes, a los invitados. Un gusto siempre encontrarnos a la distancia, ¿no? Con Ricardo, con Francisco, que por supuesto que son parte de los stakeholders del ámbito tributario, muy destacado. Entonces, bueno, me acompañan en esta sesión la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, el subdirector normativo, Simón Ramírez. Bien, tenemos una presentación
que es breve, pero la voy a hacer más breve todavía, porque en la primera parte nosotros hacíamos una descripción del proyecto. Entonces, con la excelente exposición que han hecho Ricardo y Francisco, me voy a saltar esa parte y solo voy a ir a las consideraciones que nosotros, desde la lectura, la verdad es que ahora con la exposición probablemente hay algunas cosas que se nos aclaran, pero desde la lectura podemos ver. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, lo voy a poner en modo presentación. ¿Ahí? Sí. No. No, ahí se ve. Sí se ve, pero no está... ¿No está en modo presentación? completa. Ahí, no. No. A ver. Ahí. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Bien, entonces voy a saltarme en la primera parte que tenía que ver con describir el proyecto, puesto que, como señalamos, ya se hizo la exposición del mismo. Entonces vamos a ir a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con los comentarios que nosotros tenemos a este proyecto como administración tributaria. Bien, lo primero es señalar que los países miembros de la OCDE, y nosotros somos parte de ese organismo, reconocen que si bien es legítima la confidencialidad de información entre los bancos y sus clientes, las autoridades fiscales deben poder acceder a la información financiera para velar por el principio de residencia o renta mundial. Así está establecido. Desde esa perspectiva, obviamente, para una administración tributaria, en la función y en la responsabilidad que le cabe respecto a la gestión del cumplimiento tributario, sin duda que el poder contar con acceso a la información financiera, por supuesto que es algo que ayuda a la gestión tributaria, eso no se puede desconocer. Algunas personas además se escudan en el secreto bancario para ocultar actividades ilegales y escapar a sus obligaciones, incluyendo las del tipo tributario. De ahí entonces la necesidad de que las administraciones tributarias también accedan a la información bancaria de distintas maneras y con distintos, por supuesto, prevenciones y consideraciones. La OCDE ya en 2020 establecía ejemplos de situaciones de incumplimiento, como por ejemplo ingresos no declarados, solicitudes de deducciones injustificadas, depósitos y préstamos por operaciones ficticias, origen no justificado de fondos, pagos de sobornos, incluso sospechosos, descubrir quién ejerce el control de una persona jurídica o establecer conexiones entre contribuyentes que aparentemente no las tienen, cobro de deudas fiscales, en fin, hay una serie de situaciones de incumplimiento que al acceder a información bancaria, no digo que se resuelvan todas, pero por supuesto que facilita el control. Desde esa perspectiva, es importante también recordar que Chile estuvo en lo que se denominaba la lista gris de la OCDE hasta el año 2009 y que la OCDE solicitó regular las facultades de acceso a información bancaria por parte de la autoridad tributaria. Eso se hizo efectivamente para efectos de ingresar a la OCDE. En el país se hizo una regulación de facultades que permitieron acceder de una determinada manera al Servicio de Impuesto Interno a parte de esta información. Y es así entonces que en diciembre del 2009 se dicta la Ley 20.406, que norma un procedimiento de acceso del servicio a información bancaria que está vigente y que está basado en una solicitud a la justicia ordinaria o a los tribunales tributarios y aduaneros, según sea el caso. Yo quiero señalar que nosotros hemos utilizado esta facultad. Sin embargo, esta facultad no es simple de utilizar. La hemos utilizado en 8 ocasiones y en 3 de las cuales hemos tenido que judicializar y hay una donde todavía no logramos resolver el acceso. En promedio, las veces que hemos utilizado esta facultad, no hemos demorado mínimo 2 años en poder acceder a la información. Con lo cual ustedes comprenderán que en todo ese tiempo pueden pasar muchas cosas.
Por otro lado, el 2013 se inicia el Plan Global BEPS, donde, como se señaló ya por parte de los expositores, se considera compartir e intercambiar información de cuentas financieras. Y es así entonces que nosotros tenemos que compartir, y lo estamos haciendo regularmente, la información financiera de extranjeros con cuentas en Chile. Y también estamos recibiendo la información financiera de chilenos con cuentas en el extranjero. Por lo tanto, se da la paradoja de que nosotros estamos hoy día accediendo a la información financiera de un nacional que tiene cuentas en el extranjero. Sin embargo, no accedemos a la información financiera de un nacional que tiene cuentas en el país. Al año 2020, más de 100 países ya están comprometidos en este sistema y estamos, las distintas administraciones tributarias, intercambiando entonces información bajo el Plan Global BEPS. Aquí yo quise compartir con ustedes la situación de algunos países de la OCDE y de la región, donde todos en general acceden con distintas formas a información financiera. Si nosotros vemos los primeros países que están acá, España, México, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Australia, tienen acceso universal. Después Irlanda, y nosotros también nos incluimos con algún acceso específico. Y en el caso de Perú y Uruguay, de la región, que tienen acceso a saldos promedio. Y nosotros somos la única administración tributaria, el único país de estos países que requerimos de una autorización judicial para efectos de acceder a parte de esta información. Por lo tanto, a partir de la experiencia comparada, salvando diferencias propias, el proyecto de ley que se presenta replica claramente a nivel interno la obligación internacional de informar cuentas financieras conforme a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria de la OCDE para el intercambio de información de extranjeros con cuentas en el país y nacionales con cuentas en el extranjero, lo que ya se presentó por parte de los opositores como el CRS. En ella se establece la obligación de las instituciones financieras de revisar e identificar las cuentas financieras relacionadas con personas con residencia tributaria en el extranjero, ya lo señalamos. El proyecto de ley efectivamente nos llama la atención que afirma no establecer una facultad a favor del servicio, sino una obligación directa a los bancos e instituciones financieras que describe la ley de reportar cierta información financiera. Nosotros entendemos que tenemos la facultad de utilizar la información cuando nos hacemos de ella. Aquí, hoy día, el obstáculo es acceder a la información, no a la facultad que tenemos de analizar la información para efectos de fiscalización cuando accedemos a información relevante. El proyecto de ley establece, como ya se señaló, que solo se reportan saldos y sumas de abonos, no cargos u otros movimientos. Entendemos que no cargos u otros movimientos particulares de las cuentas, si bien no lo señala explícitamente, pero al señalar que solo se reportan saldos y sumas de abonos, entendemos entonces que no están aquí comprometiéndose los cargos u otros movimientos particulares de las cuentas, que por supuesto que probablemente son mucho más sensibles para efectos de la privacidad de las personas. Y como algunas consideraciones destacamos que, a pesar de que no se dispone expresamente, se entiende que el servicio puede entonces impartir las instrucciones pertinentes para implementar las obligaciones que impondría este artículo 85 bis, por ejemplo, el formato en la cual se acceda a la información o se entregue la información, la oportunidad, etcétera, conforme también entonces a facultades genéricas establecidas en el artículo 6, letra A, número 1 del Código Tributario. Entendemos que por no señalarse se aplica entonces la regla general. También alguna consideración que nos parece importante compartir, no está de más, lo que abunda no daña, pero estrictamente no es necesario especificar deberes de reserva y sanciones ya establecidos en el Código Tributario, puesto que son aplicables a cualquier información a la cual accede cualquier funcionario de la Administración Tributaria, en particular del Servicio de Impuestos Internos, y además con una obligación incluso vitalicia, tal como se señaló acá, incluso después que el funcionario deja la institución. Ahora, lo que sí nos parece que el movimiento mínimo de las 1.500 UF nos parece alto para los estándares internacionales. Por lo tanto, aquí nosotros en el debate proponemos revisar otros mínimos, por ejemplo, los que se utilizan como proxy para otros fines. Hoy día hay otros mínimos para efectos cambiarios, para efectos aduaneros, para efectos de intercambio de información incluso, o bien fijar montos mínimos aplicables a los abonos versus otros aplicables a la suma de abonos y o saldos,
o bien también aplicar mínimos distintos cuando se trate de personas o cuando se trate de empresas. Porque, por ejemplo, es distinto 1.500 UF de movimientos en una cuenta corriente de una persona a 1.500 UF de una cuenta corriente de una empresa. Por lo tanto, sería razonable hacer algunas distinciones, pero me parece que eso es propio del debate. Por otro lado, la obligación es respecto de la cuenta, o las cuentas, y de los titulares de una institución financiera. Por lo tanto, el proyecto de ley, y se señaló, no considera la posibilidad que se atomicen las cuentas en varias instituciones financieras para, obviamente, quedar bajo los montos mínimos. Entonces, yo creo que eso también es importante considerar a la hora de definir los mínimos, puesto que siempre va a ser posible, ¿verdad?, el poder atomizar y bypassear los montos mínimos por la vía de dividir cuentas, en el fondo, ¿no? Y respecto a las sanciones, de la sola lectura nos quedaba la duda respecto precisamente del límite de las 500 UTA, puesto que si bien se establece ese límite, entendemos, de acuerdo a cómo está redactado el proyecto, que no se aplicaría transcurrido un mes de notificado el incumplimiento sin entregar la información requerida. Eso haría que eventualmente esta sanción puede llegar a ser muy, muy onerosa. Por lo tanto, es un punto que probablemente también hay que revisar. Bueno, finalmente, consideramos que esta medida contribuiría a los procesos de fiscalización del servicio en, por ejemplo, el control de retiros desproporcionados, en los precios de transferencia, en exceso de endeudamiento, en inversiones en el exterior y sus rentas pasivas, en remesas y retenciones de impuesto adicional con paraísos tributarios, en flujo de economía informal, por ejemplo, entre otros. Esos son nuestros comentarios, señora presidenta, y con gusto quedamos atentos y disponibles para cualquier consulta. Muchas gracias, director. ¿Usted nos envió la presentación? No, pero se la envío tan pronto terminemos. Muchas gracias. Colegas, ¿alguna pregunta al director? No, yo me quedo con la sensación de que este es un proyecto que... Por favor, senador Lago. No, de escuchar al director me quedo con la impresión de que este es un proyecto que amerita una discusión más sustantiva, entendiendo que hay legítimas diferencias o aprensiones por parte de algunos de mis colegas, pero creo que apunta a la dirección correcta, se inscribe dentro de una discusión más global y bien. O sea, yo lo dejaría así para poder tener después la discusión más en detalle, más adelante. Yo también. Muchas gracias. Se suma el senador Coloma. Senador Monte. Está muteado, senador. Si no se suma, vamos a tener que sumarle más. Ojalá que se sume, porque si no, tenemos un debate. Me parece muy importante la presentación del director de Impuestos Internos. Me surge una curiosidad desde hace bastante tiempo. ¿Qué ha significado este intercambio que tenemos con 100 países? ¿Qué ha significado para efecto la fiscalización? ¿Qué antecedente le ha dado? Si tienen algún análisis al respecto, yo creo que para la Comisión sería, no solo para este proyecto, sino que en general sería de gran utilidad. Esto provocó mucha polémica entre nosotros. Sería bueno saber qué está significando tanto en los residentes en Chile como los residentes en el exterior. Y en segundo lugar, yo creo, Presidenta, de que es bueno avanzar en esto, si es posible que sugiera una hora y que invitemos un par de otras personas que opinen sobre el proyecto, de tal manera de poder ir profundizando ya desde la próxima semana. El debate tributario se nos viene encima, y yo creo que es bueno de que desde acá avancemos en esta propuesta, y para eso que los que quieran invitar a otras personas a comentarlo, sería muy importante dejarlo definido desde ya si es posible. Muchas gracias. ¿Alguien más? Quedamos en acuerdo. Después de esto. Exacto, quedamos en acuerdo que vamos a hacer sesión con invitados adicionales y poder estudiar el proyecto. ¿Les parece? Muy bien. Me sumo a la reflexión de que es necesario y pertinente. Muchas gracias al director de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, y por cierto a Francisco Safia y Ricardo Guerrero. Secretaria, tenemos otro proyecto. Muchas gracias, Ricardo y Francisco. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Gracias por la invitación. Para su realidad, esto es ficción. Esperamos ¿Alguien tiene un Rabotril para el senador Coloma? ¿No tiene alguien Rabotril? No. No, si ya está. Mira, yo luego tan sosegado que creo que ya lo tomó el desayuno. ¿Está tranquilo el senador? ¿Qué les pasa? Tranquilo. No me alteren, no me alteren.
Parece esos perros San Bernardo, ya como de 14 años que están echados ahí, tranquilos. No, cuidado. No conocen al senador Carlos. De repente muerto. No es mi. Ya. Yo solo Secretaria, pregunté si alguien tenía Ramotril. Estos niños son muy dispersos. Secretaria. Presidenta, el segundo proyecto que está en tabla es el proyecto de ley que implementa un sistema táctico de operación policial. Este proyecto viene desde la Comisión de Seguridad Pública con un segundo informe. A la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse sobre las normas de su competencia, que son 3 artículos, los artículos 1 y 2 permanentes y el artículo 2 transitorio. Y los comités acordaron el día viernes que este proyecto forme parte de la tabla de la sesión ordinaria de mañana. Están muy creativos los comités, ¿eh? Presidenta. Semana que no hacen lo mismo. Sí, senador. Sugiero que además de ver lo que nos corresponde a nosotros, nos cuenten un poquito qué ha ocurrido, porque yo creo que tuve que ver este proyecto en la Cámara de Diputados, entonces me gustaría saber qué alto y bajo, qué cambio ha tenido, en qué estamos, porque la verdad que yo pensé que esto ya estaba aprobado, o sea, pero... Como la bueno Cámara de Diputados, como hace 10 años. Sí, pues. Y entiendo que no viene Gali no viene, que es el único que dice la verdad. Está la subsecretaria de Prevención del Delito, sí. Presidenta, y está conectada. La subsecretaria, no la habían visto, no es nada contra usted. Está ahí, que no se ve ahí, que está enmascarada. Está en una sala de 3, entonces no se alcanza a apreciar su persona. Y no está cumpliendo la ley sobre enmascarados, Presidenta, no está cumpliendo. Está con mascarilla, secretaria, entonces le vamos a dar la palabra a la subsecretaria para que nos explique el proyecto. Yo sí quiero manifestar que de verdad no me parece que ya por segunda vez consecutiva los comités acuerden que se ven en tabla proyectos que ni siquiera han pasado todavía por nuestra comisión. Entonces, si nosotros tuviéramos otros proyectos que estar viendo, los tendríamos que dejar de lado. Juan Antonio, tú eres comité. Sí, Presidenta, pero Presidenta, eso vale. Y lo digo porque yo era comité hasta hace poco y no habíamos hecho algo así. Entonces, te pregunto a ti cuál fue la consideración. Porque tenía urgencia y por la misma consideración, porque el día jueves se va a ver el tema del 10%. Si usted me preguntara si las otras comisiones tenían otra como constitución que tenemos mismos reclamos, pero el comité uno trata de velar porque el país funcione, porque las instituciones funcionen. Entonces, a mí me parece que tal como lo hizo usted, senador, yo también trato de ayudar a que los proyectos que tienen urgencia particularmente, o aquellos que se estiman, tienen que evaluar si tengan una tramitación rápida. Perdón, ¿qué tiene que ver el stop con el 10%? Perdón, me perdí en ese punto. Digo que la Comisión de Constitución también tenía otros... Tiene todo que ver, porque y más aún tenían temas con urgencia. Fue el mismo debate, don Carlos. Usted sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Oye, Juan Antonio. A esta edad no se hace el sueco uno. ¿Sabes por qué lo digo? Porque resulta que con este procedimiento están fijando la tabla de la comisión. Y a mí, perdón, no me parece. Solo hago el punto. Yo lo hablaré con mi comité. Sí, pero no, yo lo hablaré con mi comité. Sí. Está bien, háblelo con su comité. La Comisión de Hacienda, parte de la lógica que tiene es la velocidad que tiene que enfrentar problemas, porque el país no suele detenerse. El país no suele detenerse a esperarnos. Créanme que lo sé, pero como ustedes tampoco quieren hacer más sesiones, entonces al final la tabla la fijan los comités. Ese es el punto. Pero bueno, lo tendré presente y tendremos que citar a más comisiones nomás. No, nada que hacer. Querida subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio también a todos los senadores, en particular al senador Carlos Montes, que dice que solo el subsecretario Gali dice la verdad. Voy a aprovechar de recoger el corazón que me quedó por ahí tirado. Si me dan permiso para poder compartir pantalla y poder contar un poquito el proyecto. Este es un proyecto, la verdad que se presentó el año 2018. Así que quizá el senador Montes lo está confundiendo con otro. Es un proyecto que lo que hace es establecer una política pública. No sé si pueden ver la presentación. A ver. ¿Ahí sí? ¿Sí se ve? Bien. Este proyecto lo que crea es un sistema táctico de operación policial. Lo que hace es
generar la creación de este sistema. Este sistema es administrado por Carabineros y el objetivo es una plataforma de integración que facilita, por supuesto, el análisis criminal y la focalización de los recursos policiales. Esto se hace con información tanto de los municipios, del Ministerio Público y, por supuesto, de Carabineros. ¿En qué consiste? Se realizan diversas sesiones. En estas sesiones participa de manera permanente, son convocadas por Carabineros, participa de manera permanente el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y los municipios. Y aquí se establece algo que es muy importante, es que quienes participan de la reunión tienen la capacidad de llegar a acuerdos. Y también, por supuesto, se puede invitar a otros representantes de autoridades de organismos públicos, también de la sociedad civil, pero con el objetivo de que también tengan capacidad de decisión y adoptar acuerdos. Esto es un modelo de gestión, un modelo que permite que se establezcan compromisos. Les voy a dar un ejemplo. En una reunión se establece, por ejemplo, por parte del municipio, generar iluminación en un sector. ¿Por qué? Porque en ese sector se está generando un foco delictual, dado que hay poca iluminación, o porque la forma en la que está construido ese lugar genera una situación de inseguridad. Y también Carabineros se compromete a hacer patrullajes en los lugares donde están ocurriendo los delitos, en los horarios en los que están ocurriendo, todo esto coordinado también con la visión que tiene el Ministerio Público respecto a la operación de bandas o de drogas, y de esa manera ir colaborando con la información. Un dato interesante es que durante el año 2020 se realizaron 206 sesiones, esto ya se está operativizando, ¿ya? Y de estas 206 se generaron más de 800 compromisos. ¿Qué es lo que establece también esta metodología de trabajo? Que toda la información que se obtiene se entrega al Consejo de Seguridad Comunal. ¿Para qué? Para que los vecinos, para que las distintas instituciones sepan cuáles son las metas que tiene Carabineros, que tiene también la municipalidad, y cómo estas se van cumpliendo. También permite que Carabineros pueda, y también los municipios, entregar información al Ministerio Público. Estas sesiones son cerradas, sus acuerdos son los públicos, y eso es para proteger el secreto de la investigación criminal y también, por supuesto, todo lo establecido en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. En cuanto a cómo se operativiza todo esto, la verdad es que ya está funcionando, pero es muy importante generar un reglamento que establezca, por supuesto, la forma para hacer que esto sea eficaz y que tenga eficacia en la forma en que se va a realizar esta plataforma, que va a tener información estadística, el catálogo de delitos, que eso es sumamente importante, porque, por ejemplo, dentro de los delitos de mayor connotación social no se encuentran los delitos de droga, no se encuentra el femicidio, y son delitos que son sumamente importantes para la realidad social que estamos viviendo, y en algunas comunas tienen una mayor relevancia. Lo digo, por ejemplo, en las comunas rurales, la violencia intrafamiliar tiene lamentablemente un impacto mayor que en las comunas más urbanas. Entonces, ¿y cuál es la metodología en que se van a celebrar las sesiones? La administración del modelo de gestión por resultados, los mecanismos de acceso a la información, que no son solamente, por supuesto, para el Consejo de Seguridad Comunal, sino que también para que otras personas puedan acceder a esa información que puede ser relevante para realizar estudios o también para tomar algún tipo de decisión pública, y también todo lo que sea necesario para la implementación del sistema. Eso queda en manos del reglamento. Y aquí es muy importante también señalar que se estableció la sanción y la infracción grave a los deberes funcionarios si es que hay algún tipo de alteración en la información que contiene el sistema, o también la omisión de datos realizada por un funcionario público que busque ocultar, distorsionar o eliminar el contenido del sistema. Obviamente esto no obsta en ningún caso a que el comitente de la infracción pueda incurrir inclusive en una responsabilidad penal, y como todos sabemos, los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar una situación como esa. Y por último, bueno, y en lo que es más atingente a la comisión, el mayor gasto fiscal el primer año son 424.484.000 que serían de cargo del Ministerio del Interior,
y en el año 2 y sucesivos, digamos, son 112.649.000. Eso, por supuesto, ya autorizado en el informe financiero 39 del 2021 de la Dirección de Presupuesto. Eso es, a grandes rasgos, el proyecto, y quedo atenta, Presidenta, por su intermedio a todas las preguntas que pudieran tener los señores senadores. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Se ofrece la palabra. Senador Lagos. Digo, para entender, este es un proyecto que básicamente está como regulando las sesiones de trabajo, la forma en que va a operar este sistema. Estamos hablando de temas como procedimentales, ¿no? O corríjame, aparte de que... Pero nosotros mismos le damos facultades, más allá de lo que nosotros vamos a votar acá, Presidenta, de lo que es propia de la Comisión de Hacienda, me refiero en el sentido del proyecto. Porque uno creía que este era un proyecto que tenía otra dimensión, pero es algo bastante acotado al tema de cómo se organiza la participación, lo que implica. No, la verdad que me cuesta entender el proyecto, no, pero el problema es mío, no lo estoy criticando, tal vez. Subsecretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio responderle al Senado. La verdad es que lo que busca es establecer un sistema metodológico que sea permanente, que permita que quienes participen realmente tengan la obligatoriedad de ir y tener la facultad de tomar decisiones. ¿Y por qué lo menciono así? Porque lo que nos ha ocurrido con los consejos de seguridad comunales es que muchas veces quienes participan o derechamente no concurren al Consejo de Seguridad Comunal, o quienes van no toman decisiones. Por eso es que también hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que busca fortalecer los consejos de seguridad comunal. Lo que nosotros queremos es que este tipo de metodología en que se hace un trabajo obligatorio conjunto y metas comunes con el Ministerio Público, con Carabineros y con los alcaldes, sea una política permanente en el tiempo, que tenga una metodología que no dependa de las voluntades, sino que sea una forma de trabajo y que además sea transparente a la comunidad y que le permita a los alcaldes y a la ciudadanía conocer lo que se está haciendo y también en ese sentido poder tomar decisiones en materia de seguridad pública. Gracias. Senador Montes. Bueno, yo no la vi a la subsecretaria porque está muy lejos de aquí su imagen, entonces no sabía que había dos señores adelante y no vi a Gali, por eso le... Bueno, pero ahora entiendo de qué se trata. Yo la verdad que me confundí porque discutimos muchas veces el Banco Unificado de Datos, que no sé cómo le llaman a esta altura, y quiero saber cuál es la diferencia entre ese banco y este proyecto, en primer lugar. Porque ese banco fue construido justamente con la idea de integrar información, procesar y verlo en relación a la acción de seguridad pública. Entonces, la última discusión que tuvimos fue cuando Frey era subsecretario en el cargo que usted tiene, y se le hizo ver de que había serios problemas de garantizar la implementación, que ya lo habíamos discutido 4 o 5 años antes de Frey, y no había caminado. Entonces yo quiero entender qué significan estas dos vertientes. Lo segundo, yo entiendo que la experiencia francesa es la que está detrás de todo esto, porque el gran salto en seguridad en Francia fue cuando a nivel regional primero se integró toda la información y se integró el análisis conjunto de las instituciones de seguridad pública y dio un salto muy importante y después se trasladó a las comunas, ya no sé, a los distritos, a otros niveles. Y a mí me parece que eso es bien razonable, porque lo que uno ve a distintos niveles y particularmente en las comunas, que los distintos organismos no conversan entre sí. No solo no intercambian información, sino que no conversan. Nosotros construimos una experiencia de esto y tuvimos una mesa para estos efectos, que nos llevó después a decir que los consejos comunales de seguridad tenían un defecto básico, que no separaban lo que era la conversación entre los organismos de seguridad pública respecto a los organismos de prevención del delito, que son dos cosas complementarias que deben estar integrados, pero que son distintas. Bueno, y ahí desgraciadamente presentamos indicación, incluso con el que presentamos indicación a ese proyecto diciendo que tenía defectos grandes, y al final quedó una cosa confusa en los consejos de seguridad y yo quisiera entender cómo esto los cambia. Bueno, a mí la experiencia que nosotros desarrollamos enfrentamos a un problema muy serio, que era el problema de la información del Ministerio Público. Y a mí me gustaría saber cómo están resolviendo eso,
porque el Ministerio Público no tiene ninguna obligación de entregar información a ninguna de estas instancias. Tanto que en la experiencia en que yo participé, se decidió trasladarle la administración de la información al Ministerio Público, porque era el que podía manejar la información y procesarla. Y con la convicción de que la institución que más información tiene, cualitativa y cuantitativa, es el propio Ministerio Público a través de los casos que va analizando, que va viendo. Eso es una cosa que me gustaría saber cómo la resuelven, porque esto es para que sea efectivo, si no es un problema, pues se puede aprobar el proyecto de ley, pero puede pasar lo mismo que con otro. Y la otra cosa que yo le sugiero, si es que estoy bien y no lo mencionó usted, en la experiencia que yo estuve, la información de Gendarmería es fundamental. En prácticamente todas las comunas Gendarmería, por lo menos en la región metropolitana, todas las comunas urbanas tienen por lo menos tutoría sobre 500 detenidos que están cumpliendo condena en sus casas. Y en algunas comunas 1.000, 1.200, 2.000, etc. Y si Gendarmería no aporta esa información, es una parte muy importante de los problemas que no pasan por esta instancia. Yo sugiero, sobre todo en la parte de prever y actuar y reaccionar oportunamente, tener esa información. No menciono al Sename porque la experiencia con el Sename en esto no ha sido muy clara, pero en el caso de la institución que ahora va a depender del Ministerio de Justicia, creo que también debería estar ligada y vinculado, no me acuerdo cómo se llama exactamente la institución, pero creo que también hay que ver cómo juntar esa información. Le sugiero, subsecretaria, de que lo plantee, si es que no está en el proyecto, un piloto, porque la verdad que esta cuestión, plantearla al tiro para el país entero, no sé cómo se viene en el proyecto, va a generar mucha frustración. Y la experiencia que hay es cuando la policía, estas instituciones van a una reunión que sienten que es pérdida de tiempo, a nivel comunal, parte con el comisario y termina con el encargado de actividades comunitarias, porque pierden todo el sentido, toda la productividad que requieren, y por lo tanto hay que asegurar de que esto, si va a funcionar, que funcione bien, o si no, vamos a un piloto y a medida que la experiencia lo permita ir generalizándolo, porque hasta hoy día esto no ha resultado. Eso. Gracias, senador Montes. ¿Alguien más? Secretaria, ¿cuáles serían los, no sé si podemos proyectar en la pantalla, compartir pantalla y ver cuáles son los artículos? ¿Podría contestar la subsecretaria primero, presidenta, si es posible? Por supuesto, senador Montes. Subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Le agradezco mucho la historia que ha hecho el senador Montes. Primero, esto no es el Banco Unificado de Datos, pero creo que es muy importante recordar esa experiencia. Efectivamente, el Banco Unificado de Datos comenzó a hacerse no de manera legal, sino de manera proyecto en la Subsecretaría de Prevención del Delito, efectivamente antes de que llegara el subsecretario Frey. El subsecretario Frey impulsó un proyecto de ley, la conocida Ley Corta, en materia de seguridad, donde se establece el Banco Unificado de Datos y se crea también la administración por parte del Ministerio Público. Cuando yo asumí como subsecretaria, el Ministerio Público, pese a que estaba establecido en la ley la obligatoriedad de ellos de administrar este sistema, no lo querían recepcionar porque estimaban que el reglamento todavía no entraba en vigencia, lo que haría el reglamento no era suficiente y que las licencias que estaban en los servidores no eran suficientes tampoco para que ellos pudieran administrar el tema. Fue por eso que comenzamos una mesa de trabajo con ellos, hicimos un reglamento que ya está plenamente vigente, resolvimos todas las licencias y a partir del 1 de enero del año 2020 la administración completa del Banco Unificado de Datos la tiene el Ministerio Público, y eso también incorpora la información de Gendarmería. De hecho, en Gendarmería tuvimos que hacer un trabajo muy grande porque no tenían, pese a tener una información de inteligencia muy relevante, no tenían la capacidad tecnológica para poder incorporarlo. Trabajamos con ellos, les creamos un sistema tecnológico y hoy día todo el Banco Unificado de Datos está en manos del Ministerio Público. Nosotros estamos absolutamente ciegos respecto a eso, porque ya se los entregamos por completo y está funcionando. Hoy día tienen compañeros de delito, tienen la información de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Poder Judicial, también del Sename, de Gendarmería y de los 9 actores que deben estar dentro del Banco Unificado de Datos. Este es un modelo, nosotros, yo le agradezco el comentario que hace de Francia, nosotros el trabajo que estamos haciendo con tecnología precisamente busca integrar en las regiones y luego ir creciendo las comunas. Las 1000 cámaras que estamos instalando funcionan en las comisarías, funcionan en las intendencias y funcionan también
en los municipios, todo un sistema de integración tecnológica que es esencial. Ahora, este proyecto es bastante más simple. Este proyecto lo que hace es solamente crear una metodología de trabajo con obligaciones concretas, que se genera una plataforma, pero esa plataforma lo que hace es crear el modelo de trabajo de manera de que la gestión policial sea conocida, en particular la de Carabineros, aquí no está sumada a la PDI, respecto a cómo se toman las decisiones respecto a los patrullajes, a los horarios, a los lugares donde debe estar Carabineros, y cómo eso coincide con lo que tiene el Ministerio Público, que está buscando el Ministerio Público, y también con las necesidades de los alcaldes. Eso es lo que se hace en estas sesiones. Yo le agradezco la sugerencia del piloto, la verdad es que nosotros ya lo estamos haciendo en todo el país, se hacen a nivel prefecturas, hemos tenido una participación importantísima de los alcaldes, lo que se agradece mucho, de los directores de seguridad. Desde el Ministerio del Interior tenemos delegados en todas las regiones. Solo nos hemos visto más afectados el año 2020 por la pandemia, pese a eso se han hecho igual las reuniones vía Zoom, pero no es lo mismo. Hemos tenido muchas menos reuniones, de hecho, el año 2019, que comenzamos con el piloto, tuvimos 918 sesiones, y el año 2020 solo 206 sesiones. Sin embargo, se lograron igual 800 compromisos el año 2020, y estos compromisos son conocidos por los alcaldes, por los consejos comunales, y también les sirve como guía para las decisiones que se van adoptando, para que la comunidad sepa también qué proyectos puede postular, cuál es el sentido de la política preventiva que se realiza en los distintos territorios. Así que yo le agradezco muchísimo la pregunta, y si a usted le parece, Presidenta, le puedo hacer llegar a la comisión o directamente al senador Montes todo lo que se ha avanzado en el Banco Unificado de Datos, que hoy día está funcionando y está en manos del Ministerio Público. Creo que es un tema muy interesante, y la verdad es que él lo ha planteado varias veces. Gracias, subsecretaria. Yo creo que para todos los miembros de la comisión es una información importante, así que se puede hacer llegar. Senador Coloma, si cierra el micrófono, eso. Si puede hacer llegar la información a todos los miembros de la comisión, se agradece. Yo estaba revisando el detalle de la presentación, subsecretaria, del sistema táctico de operación policial, y no me quedó claro la explicación que da. Yo creo que era parte de lo que planteaba el senador Montes. ¿Esta información se va a compartir con las otras policías o solo la va a manejar Carabineros? Que ese es un gran tema en las bases de datos de nuestro país. Nadie comparte nada y queda casi como información estanco. Le agradezco la pregunta, Presidenta. Efectivamente, esta información respecto a los acuerdos va a ser conocida, y no solamente por la PDI o por otras instituciones, sino también por cualquier ciudadano que quiera conocerla. Respecto a la información de la labor policial, esa información hoy día está siendo ingresada al Banco Unificado de Datos, a la que tiene acceso la Policía de Investigaciones, como también la información de la Policía de Investigaciones es información a la que hoy día tiene acceso Carabineros. Por supuesto que ahí tenemos que avanzar. El Ministerio Público está liderando la administración de estos datos, pero hoy día, de acuerdo al reglamento, se vacía, por decirlo de alguna manera, en la plataforma y en los servidores del Banco Unificado de Datos toda la información de ambas policías. Ok. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿No? ¿Les parece si despachamos este proyecto? El senador García, ¿de acuerdo? Senador Montes y senador Lagos. ¿Sí? Senador Montes, senador Coloma. Secretaria. Presidenta, ¿quiere que le dé lectura a los artículos que son de competencia de la comisión? Sí, si la pudiera. ¿Lo van a poner en pantalla? El primero de los artículos de competencia de la comisión es el artículo 1, que señala: establécese un sistema táctico de operación policial en adelante del sistema, que será administrado por Carabineros de Chile, cuyo objetivo será transparentar y optimizar la gestión táctica policial orientada a la prevención de delitos a través de un conjunto de acciones y estrategias, entre las que se comprenden el análisis de tendencias, volúmenes y cambios del comportamiento delictual, así como el seguimiento de las acciones que se implementen en el orden preventivo y de control del fenómeno delictual.
Forman parte del sistema en calidad de participantes el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y las municipalidades. El sistema buscará garantizar la coordinación y contribución de sus participantes en la prevención y disminución de hechos delictuales, para lo que se propiciarán acuerdos y o alianzas estratégicas entre ellos, así como generar compromisos de tareas que los obliguen a asumir responsabilidades en el ámbito de la seguridad, acorde a las funciones que a cada uno le competen. De igual forma, se promoverá la participación de representantes de organizaciones civiles y de organismos públicos para que contribuyan en aquellas materias que sean de su competencia e interés, dando a conocer las temáticas relevantes para la comunidad que permitan obtener información útil para el sistema y la adopción de acuerdos. Anualmente, Carabineros de Chile presentará en audiencia pública ante el Consejo Comunal de Seguridad Pública el resultado del cumplimiento de los compromisos adoptados en el sistema. Las organizaciones participantes de dicha instancia, en conjunto con el referido Consejo, emitirán dentro del plazo de 30 días un informe no vinculante que contenga la evaluación del cumplimiento de las metas. Ese es el primero de los artículos. ¿Continúo con los restantes o los van a votar? Pasando uno a uno, ¿les parece? Me parece, a favor. Senador, la votación. La señora presidenta somete a votación el artículo 1. Senador Estoy Coloma. leyendo su mente. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. Está sin micrófono, don Carlos. Y a mí la verdad que me cuesta mucho votar a favor, sino ir por lo menos a Carabineros, sin saber el efecto que va a tener y todo lo demás. Porque la verdad que esto ya lo hemos hecho otras veces. Yo, mire, voy a seguir en la mayoría de la comisión, pero me imagino que la Comisión de Seguridad Pública lo han analizado para que sea algo útil. Si lo peor es que no resulte. Y eso es lo que me preocupa. ¿Ah? Y bueno, voy a votar a favor porque para dar la posibilidad que se ejercite, que se pruebe. Pero tengo muchas dudas cómo está planteado la mezcla entre lo social y lo de seguridad pública en la misma instancia, de la misma manera. Bueno, ya esto lo había votado en contra cuando se votaron los consejos de seguridad. Pero para ahora, para permitir el ejercicio, lo apruebo. Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces el artículo 1 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 2. El sistema empleará una plataforma de información estadística que facilite el análisis criminal, la focalización operativa y preventiva de delitos contra las personas, delitos cometidos con violencia o intimidación sobre las mismas, delitos contra la propiedad cometidos por medios materiales y aquellos otros que determine el reglamento por parte de Carabineros de Chile, publicitando y transparentando permanentemente dicha información a la ciudadanía. Antes de que tome la votación... sí, termine. En todo caso, los acuerdos que se adopten deberán tener en consideración la información con que cuenta el sistema, así como los lineamientos establecidos en los planes comunales de seguridad pública y los acuerdos adoptados por los consejos comunales de seguridad pública. Para la utilización de la información del sistema, se celebrarán sesiones con el objeto de su análisis y la adopción de acuerdos con miras a la focalización de la acción preventiva, la adopción de estrategias de intervención específicas, la distribución eficiente de los recursos y, en general, cualquier otra medida destinada al apoyo de las funciones policiales. Una pregunta. Ya, gracias. Una pregunta a la subsecretaria. Si en el inciso primero de este artículo, subsecretaria, se habla de que va a haber un sistema de información. ¿Ese sistema de información lo van a tener todas las policías o solo Carabineros? En el inciso primero de este artículo se establece que va a haber un sistema donde van a estar consignados todos. Si puede mostrarlo, secretaria, nuevamente para leerlo literal. Lo tengo en la mano, presidenta. Entonces la pregunta concreta es si esta información va a ser información que más arriba, secretaria, va a tener la... Es el inciso primero del artículo 2, Alejandra. Primero. Dice, el sistema empleará una plataforma, una plataforma a la que... Dice, el sistema empleará una plataforma de información estadística que facilite el análisis criminal, focalización, etc. ¿Esa información va a estar disponible para todas las policías? Y para la ciudadanía también, porque es información estadística. Ok.
Gracias, presidente. ¿Somete a votación este artículo, Sí. presidenta? Sí. Senador Coloma. Me veo, ¿no? A favor, perdón. Senador García. A favor. Senador Lagos. Este artículo fue votado sin ver problema en la Comisión de Seguridad, ¿no? Es que la verdad es que en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública solo se presentó una indicación que respecto del artículo 3º. Entonces este artículo efectivamente no fue tratado de forma particular en el segundo informe y había sido aprobado en general antes. Voy a votar a favor igual. Perfecto. Senador Montes. Bueno, yo también con el mismo criterio anterior voto a favor con poca convicción sobre el rigor con que esto tiene posibilidad de aplicarse, ya se ha hecho antes, y me preocupa, subsecretaria, que esto sea una ley que no tenga efecto real. Y si Carabineros no tiene la convicción de hacer de esto un instrumento de su gestión, además la experiencia en otros casos es que indica que los delitos menores son muy importantes porque esta información tiende a concentrarse en los delitos mayores, pero en la vida de los barrios, de la convivencia, los que no dejan subir a la escala, los jóvenes, las bandas que se ponen, todos los delitos menores, la verdad que son importantes y espero que el reglamento los contemple, porque normalmente esos no son contemplados, pero son los que más afectan la cotidianidad de la vida de los vecinos. No sé si me hubiera gustado ir a Carabineros, voy a votar bastante confiando en que lo que hizo la Comisión de Seguridad Pública tiene alguna consistencia. Presidenta. Por secretario. Queda entonces aprobado el artículo 2 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Finalmente, el artículo 2º transitorio dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo a la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. ¿Lo somete a votación, presidenta? Sí. Sí. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. La verdad que este es el artículo que más me convence, porque hasta ahora siempre que se resuelve esto se forma un fondo para efectos de concurso de proyectos que distorsiona estas instancias que se dedican a tratar de conseguir proyectos más de ver cómo integrar los esfuerzos. En todas las comunas, si uno suma el presupuesto de los recursos humanos y materiales y financieros de Carabineros, investigaciones, gendarmería, de todos estos organismos, la verdad es que hay muchos recursos que normalmente no actúan coordinados. Aquí lo que más es un presupuesto muy bajo, muy pequeño, con el objeto de provocar esto, ojalá que le alcance y ojalá que esto funcione. Voto a favor. Presidenta. A favor. Queda entonces aprobado el artículo 2º transitorio por la unanimidad de los integrantes de la comisión y despachado el proyecto de la Comisión de Hacienda. Ok. ¿Estamos ok entonces con lo que tenía que ver la comisión el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Le pido a la secretaria que veamos el tema de las sesiones del próximo lunes y subsiguiente para ver cómo coordinamos. Presidenta, le adelanto que ya sabemos por contactos con el Consejo Fiscal Autónomo que ellos están parados en su trabajo por la postergación del informe de finanzas públicas. Entonces, ellos señalan, el presidente habló con los consejeros y coincidieron en que si desde el Senado había disponibilidad para posponer un poco la sesión, esos días adicionales serían bienvenidos. En ese sentido, sería ideal que la sesión pudiese ser reagendada, o con existe la obligación de cumplir en abril, para el viernes 30 o para el miércoles 28, por ejemplo, cuando la comisión pueda, pero en unos días más. Colegas. Me parece, ¿cuál es el plazo máximo que tienen el 31? El 30 de abril, el fin del mes, el último día de abril. Es que les llega la información, porque si no, no van a poder decir nada.
Y la información yo creo que la tiene nadie. Entonces, Pero es de toda lógica conceder el plazo que están pidiendo, Presidenta. ¿La hacemos el miércoles 28 en la mañana? Eso le iba a pedir, Presidente, si puede ser el miércoles 28. ¿no? ¿Les parece? El viernes nos ha pedido la gente de Talca, nos ha pedido si es posible los viernes, en la mañana y en la tarde. Que vamos a estar en Talca el viernes. Ya, el miércoles 28. Con la senadora Rincón tenemos mucha actividad en la región, así que no iba. Esa sería la sesión con el Consejo Fiscal Autónomo. Exacto. Y la sesión con el ministro. El lunes. El lunes, ¿nosotros vemos la disponibilidad horaria del ministro en la mañana? Eso. Sí. Ok. Muy bien. Gracias. De nada. Habiéndose cumplido Gracias. la posición se levanta. Gracias a todos, Eduardo, Alejandra, María Soledad. Gracias. Vega. Muchas Gracias, Eri. Muchas gracias.